que solo ha llegado a atinar la respuesta correcta, ¿no? A ver. La pregunta 1 en puntuación me decía lo siguiente. En el enunciado, estoy emocionada, Daniela, por tus metas, tu esfuerzo y tu entusiasmo. ¿Cuántas comas se han omitido en esta oración? A ver. La gran mayoría de ustedes ha colocado, ¿no?, la alternativa que es la D. Y hay otros que han colocado la alternativa A, ¿no? La mitad se ha dirigido a la alternativa A. Recuerda, son 3. Porque Diana, ¿no? Daniela, perdón. Daniela tiene que ir entre comas. ¿Sí? Daniela tiene que ir entre comas. Es el vocativo. Recuerda que si el vocativo se encuentra en medio de la oración, va entre comas. ¿Sí? Dice, estoy emocionado, Daniela, entre comas, por tus metas, coma, tu esfuerzo y tu entusiasmo. Por eso serían 3. ¿Sí? Por eso serían 3. Entonces, tienes que recordar que el vocativo no es el sujeto dentro de la oración. Y si se encuentra en medio, tiene que ir entre comas. No puedes colocar solamente una coma, ¿no? Como estoy emocionado, Daniela, coma, no. Aquí estamos haciendo uso correcto de una coma vocativa y de coma enumerativa. Entonces, las comas que estás empleando, que se están omitiendo, son 3. ¿Sí? Son 3 comas. Entonces, por eso les mencionaba, observen bien las preguntas, observen bien, ¿no? Observen bien todo lo que está relacionado en ello. Porque esto, ¿no?, de las comas, ya hemos tenido el curso o ya hemos tenido la clase de, tienen en cuenta, cómo los vamos a emplear o cómo se deben de emplear, ¿no? Su formación o su expresión correcta. Entonces, si tú dices por tus metas, tu entusiasmo, por tus metas y tu esfuerzo y tu entusiasmo, ese doble I, no sería correcto, porque es por tus metas y tu esfuerzo, ¿no? Cada una de ellas se toma como en elementos apartes, es decir, no están directamente relacionados, son características diferentes. Entonces, si tú quieres decir por tus metas y tu esfuerzo y tu entusiasmo, deberías de colocar una coma antes del último I. Eh, no recuerdo si hemos visto, creo que sí, no estoy muy seguro. Pero igual lo vamos a ver ahora, ¿no? Sin embargo, hay elementos que ya deberían de haber conocido, ¿no? ¿No? Creo que hemos hecho... no tengo por aquí mi temario. ¿Cuáles son las 3? Es entre Daniela, ¿no? Daniela va entre comas y después de tus metas va la siguiente coma. Ahí están las 3. ¿Sí? Ah, en el básico. Sí, en el básico se ve uso de puntuación. Igual ahora lo vamos a ver, no te preocupes, para que te queden claro cómo las tienes que emplear. ¿Sí? Sin embargo, se sobreentiende o se tiene la idea de que si estás en intermedio, al menos tienes una idea básica, ¿no?, de cómo utilizar estos signos de puntuación. Pero vamos igual a ir viendo todos estos elementos de nuevo, ¿no? Vamos a hacer una retroalimentación de ello. A ver, en la pregunta 2, ¿sí? En la pregunta 2, donde la gran mayoría ha acertado, ¿sí?, es la alternativa B. En este caso, para la pregunta 2, en la pregunta 2, me dicen, presenta el correcto uso del punto y coma. En ello, ¿sí?, con ello, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dice, por ejemplo, en la alternativa A, la diferencia más notoria entre una niña y una mujer, como la idea está siguiendo, está en su mente más que en su cuerpo, como la idea sigue, las relaciones están siguiendo, las oraciones continúan, el punto y coma no lo puedes utilizar, porque el punto y coma te sirve para separar dos ideas diferentes sobre un mismo tema. Aquí hay una continuidad, ¿no? Se está continuando con lo que se está expresando, con lo que se está diciendo. Entonces, como hay una continuidad, ¿sí? Como hay una continuidad,
No se puede dar ello. En el caso de la C dice, cuando me encuentro en una disyuntiva, por los problemas que tengo, me limito a prepararme un café o un té igual, ¿no? Al igual que la A, hay una misma relación. Es decir, no se puede tomar por separado, se tienen que tomar juntas, las ideas tienen que estar relacionadas entre sí. Entonces, el punto y coma no sería correcto utilizarlo en ambas oraciones. En el caso de la D, Macarena pidió una pizza americana, Úrsula un plato de ceviche. Como ya estoy separando dos oraciones, ¿no? Exacto. Como ya estoy separando dos expresiones, aquí hacemos uso de la coma elíptica, aquella coma que reemplaza el verbo. El verbo es pidió. Entonces, yo sé que después de Úrsula voy a colocar el verbo pidió. Para no reemplazarlo, coloco una coma. Pero si ya tengo una coma, no puedo separar a Úrsula entre comas. Entonces, ¿qué voy a emplear antes de Úrsula? Un punto y coma. Entonces sería Macarena pidió una pizza americana, punto y coma, Úrsula, coma, porque es Úrsula pidió un plato de ceviche. Igual, los demás, punto y coma, tampoco sería. Punto y coma, los demás, coma, es como, o igual, ¿no? O los demás degustamos, no, ni siquiera va al punto y coma, ¿no? Es punto y coma, los demás, sin signo de puntuación, porque ya tienes el verbo, los demás degustamos una torta de frambuesa. Entonces, en ese caso, debería ser un punto y coma antes de Úrsula y después de Ok. debería de colocar ningún signo de puntuación. Sí, dígame. ¿Alguien está haciendo una pregunta? ¿No? A ver, chicos, no activen el audio así por activarlo, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden ir haciendo, ¿sí? Ok, entonces, es por ende que en el caso de la B, ¿no? Los talleres de literatura griega, romana y peruana se realizan los sábados. Sin embargo, ya como es una expresión más grande, más extensa, coloco el punto y coma sin embargo, que es un conector adversativo, ¿no? De oposición de contraste, y menciono un solo día no es suficiente. Entonces, en ese caso, ¿sí? Para esos casos, es correcto haber utilizado el punto y coma para conectores como sin embargo, ¿sí? Para conectores como sin embargo. ¿Hasta aquí todo está bien? ¿Todo está claro con las dos primeras preguntas? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo está claro? A ver. Ya. Vamos a la tercera, ¿sí? Vamos a la tercera. En la tercera me piden uso incorrecto de los dos puntos, ¿sí? Uso incorrecto. Me piden el uso incorrecto. Aquí han marcado un 34% ha llegado a la alternativa, ¿no? No, tienes que colocar la conjunción. Es necesaria porque si no, ¿a quién está haciendo referencia? Si tú solo colocas el punto y coma, sin ningún conector, estás separando dos proposiciones yuxtapuestas. Pero en el caso de que vas a presentar una idea opuesta, tienes que hacer justamente el uso de un conector adversativo que te da la oposición, ¿sí? En la pregunta 3, la que me da un uso incorrecto sería la T. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Primero, solo hay un bien, ¿no? El trabajo. Solo hay un mal, la vagancia. Allí está bien porque ya me está dando, haciendo o ya está presentando previamente al elemento que viene a continuación. Entonces, recuerda que los dos puntos pueden servirte como antesala de lo que viene a continuación. Allí está correcto, ¿sí? Ello es correcto. Igual, él se compró 3 libros, uno policial, una novela romántica y una ortográfica. Igual, también estoy anunciando previamente cuántos son los libros y a continuación los voy a dar a conocer. Correcto, los dos puntos hasta en esas dos oraciones. En el caso de la D, relajante, tranquila y equilibrada, así debe ser una buena vida, Marjorie. Igual, estoy presentando 3 elementos previamente, 3 características de una buena vida. Hasta ahí es correcto. En el caso de la C es, el papá se dirigió a religiosos israelitas, budistas y católicos, el punto y coma no debes de utilizarlo, porque es una oración, ¿no? Que no debe de emplear los dos puntos, es una oración normal. No se debe hacer uso, en este caso, de un signo de puntuación. Debe ser, el papá se dirigió a religiosos israelitas, coma budistas, coma católicas, entre otros, ¿no? No debe de haber un signo de puntuación que interrumpa la oración. No se debe de colocar ello. Eso no debe de estar.
Entonces, por ende, debe ser la alternativa C. La otra que han colocado es la D, ¿no? La D. Bueno, como les mencionaba en la D, relajante, tranquila y equilibrada son características. Si tú dijeras, el papá se dirigió a 3 religiosos o a 3 religiones, allí sí. Si el papá se dirigió a hablar con 3 religiosos, ahí sí, 2 puntos y mencionas los religiosos que vas a dar a conocer. Ahí sí sería. Pero en este caso no, porque la oración no me está dando ni siquiera una antesala, o incluso no puedo utilizar el 2 puntos como un conector, como un nexo, porque la oración tiene una linealidad normal que no debe de ser interrumpida. Por ende, sería la alternativa C. ¿Sí? Sería la alternativa C. A ver, vamos a la pregunta 4, donde me piden uso correcto de la coma y paréntesis. A ver, aquí ha sido solamente un 11% que ha logrado llegar a la respuesta. ¿Sí? Solamente un 11%. Aquí es la alternativa A. ¿Sí? La alternativa A. Te explico por qué. Vamos con las alternativas que no son y por qué. Muchos intelectuales, me incluyo, si tú te estás incluyendo dentro de esta primera expresión de intelectuales, no te puedes separar de la expresión intelectuales, no te puedes separar de esa palabra. Entonces, si tú dices muchos intelectuales, coma, me incluyo, ya la oración es incorrecta. ¿Sí? Desde ahí ya la oración es incorrecta. Ya hay un uso incorrecto de puntuación. Otro, el alcalde de Corrales, Tumbes, hasta ahí está bien porque estás especificando de dónde es, nos recibió. Recuerda que la coma no puede separar al sujeto del predicado. Te mencionaba cómo se llama la coma que separa al sujeto del predicado. Tiene un nombre muy particular. No sé si recuerdas. ¿Recuerdas cómo se llama aquella coma que separa al sujeto del predicado? No, 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 no. Recuerda que la coma no puede separar al sujeto del predicado. A esa coma se le llama coma asesina, porque está matando la oración. Tú no puedes separar al sujeto del predicado por una coma. Nunca lo puedes hacer. Nunca. Nunca puedes separar al sujeto del predicado por una coma. Por una coma no lo puedes hacer. ¿Ya? Se le llama coma asesina porque está rompiendo la oración, ¿no? Es la que se interpone entre el sujeto y el predicado. Es como la tóxica, ¿no? Que se interpone entre tu relación. Bueno, igual, ¿no? Como tu ex que regresa. Ya, así. Igual. No se puede, no se puede, no puedes interrumpir. Incluso la coma no puede separar al sujeto del predicado, no puede separar al predicado o al núcleo del predicado del objeto directo, ni tampoco del objeto indirecto. No los puedes separar. Tú no puedes decir compré, coma, regalos. No. Tú tienes que decir compré regalos sin coma, ¿no? Sin comas. ¿Sí? Por eso se llama, por eso se le denomina coma asesina. Uno. Y en el siguiente ejemplo es parecido. Julio Ramón Ribeiro fue un escritor peruano. Allí, el fue es el verbo. No puedo separar al sujeto del predicado. ¿Sí? Julio Ramón Ribeiro fue un escritor considerado por muchos el mejor cuentista de Latinoamérica, ¿no? Y del mundo. Entonces, aquí tampoco los puedes separar. No puedes separar al sujeto del predicado, ¿sí? Coma asesina, así se le llama. En el caso de la A, algunas veces, muy pocas, esto se encuentra dentro de la primera expresión de algunas veces. Como se encuentra dentro de ella, ya puedo colocar la coma de manera normal. Me siento mal por las decisiones que tomo. Tú sabes que el algunas veces es un complemento circunstancial, que puede ir al inicio, puede ir al medio o puede ir al final. ¿Sí? Si va al inicio se le coloca una coma, si va en el medio se coloca entre comas y si va al final no se coloca una coma. Entonces, la expresión A sería la correcta, ¿sí? Sería la correcta. Y, Profesor, disculpe, sí, dime. una pregunta. En el caso que, por ejemplo, yo pregunte, Juan, digo, Juan compra cuadernos, es ¿Ya? una oración explicativa, ¿verdad? Y si yo quiero agregarle un vocativo, o sea, Juan compra cuadernos, ¿cómo haría para diferenciar la oración? Ah, Porque, o sea, la lógica me dice que tendría que poner una vocativa, ¿no? Pero, ¿cómo podría ser? Porque oye, estoy separando recuerda, un... ya, ahora, en el caso del vocativo, el vocativo puede tener nombre, puede ser un sustantivo propio, ¿no? Puede ser ello, puede ser un sustantivo. Pero para que tú encuentres al vocativo,
No tienes que encontrar al sujeto, porque el vocativo no es el sujeto en la oración. Entonces, ¿cómo te encuentras al sujeto? Le haces la pregunta pertinente. ¿Quién? ¿Quiénes? Y por último le preguntas qué, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, si yo digo, Juan compra libros, si yo digo Juan compra libros, tú preguntas, ¿quién compra libros? La respuesta es Juan. Ahí Juan es el sujeto. Pero si yo digo, Jimena, acuérdate de mí, yo pregunto, ¿quién acuérdate de mí? La respuesta sería Jimena. No tiene sentido la oración. ¿Quién acuérdate de mí? No tiene sentido. Como no tiene sentido, el sujeto es tácito. Tú, acuérdate de mí. Ese tú está reemplazando a Jimena dentro de la oración. Allí el tú está cumpliendo la función de sujeto tácito. O sea, todo se ve con la pregunta hacia el sujeto, cuando tú quieres encontrar al sujeto en la oración, para que lo puedas diferenciar del vocativo. El vocativo nunca va a ser el sujeto. Puede tener un nombre propio, sí, pero nunca es el sujeto en la oración. Nunca. Nunca va a ser el sujeto. Esa es la diferencia. Ay, gracias, profe. Ujú. A ver, y en la quinta, ¿cómo les ha ido? En la quinta les ha ido igual, ¿no? Un solo 20% de ustedes ha llegado a la respuesta, ¿no? De los 44 que han dado la evaluación. Aquí me dice uso correcto de comillas. Ok. El uso correcto de comillas se da en la C. Te voy a explicar por qué. Cuando se hablan de poemas, los poemas se deben de expresar en comillas, ¿no? Los poemas se van a expresar entre comillas. En el caso de la alternativa A, ¿no? Ah, eso de comillas no han visto, sí. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. En el caso de... A ver, chicos, por favor, su audio por ahí. Hay alguno que tiene el audio prendido para poder explicar. ¿Podría, no sé, apagarlo? ¿Sí? Para poder explicar la pregunta 5. ¿Sí? Ok. Dice, mi primo enseñó en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Como es el nombre del colegio, no debe ir entre comillas, ¿sí? Porque es el nombre del colegio. Debe de empezar con mayúsculas, sí, solamente es un nombre, ¿no? Es un nombre propio, no va entre comillas. Igual, leí El olvido que seremos de Héctor Abad Viola Faciolons. En el caso de los libros, ¿sí? En el caso de los libros tampoco lo vas a presentar entre comillas. Lo puedes presentar incluso en cursiva, pero no en comillas, ¿sí? No en comillas. En el caso de los poemas, sí. Los poemas sí se deben de emplear en comillas. Como bien menciona su compañero Luis, comillas no hemos visto, ¿no? Ustedes no han visto. Bueno, lo vamos a trabajar ahora, ¿sí? Lo vamos a ver y te voy a ir explicando cómo lo vas a utilizar, dónde los tienes que emplear, ¿sí? Para que tengas en cuenta ello y pues después ya tengas, ¿no? La teoría pertinente para desarrollar las preguntas. En el caso de mirándola fijamente, le dijo, qué hermosa estás esta noche. Cuando no es una cita textual, ¿sí? Cuando no es una cita textual, esto incluso lo hemos visto en mayúsculas, ¿sí? Esto lo hemos visto en mayúsculas. Cuando no es una cita textual, no se coloca comillas. Solamente se coloca comillas cuando es una cita textual. Allí sí. Ajá, allí sí. Entonces, mirándola fijamente le dijo, qué hermosa estás esta noche, debe ser sin comillas. Si fuera una cita textual, ¿no? O una cita, eh, ¿no? Que hace referencia a algún texto, allí sí, allí sí. Pero en estos casos, no. En estos casos no se usan comillas. Si está en cursiva, no utilizo comillas. En el caso de si está en cursiva para los libros, no, no se utiliza comillas. En el caso de los libros, lo puedes emplear incluso sin comillas o sin cursiva normal. Ahora, si quieres diferenciar el libro de lo que estás diciendo, pues lo puedes utilizar en cursiva. Ah, ten en cuenta algo muy importante que te va a servir, ¿no? No solamente para esto, sino para tu vida universitaria. Tú no puedes colocar, por ejemplo, en un título, en un subtítulo, una palabra que esté en negrita, que esté subrayada y que esté en cursiva. No puedes utilizar los tres elementos juntos en una expresión. Tienes que utilizar uno solamente de ellos. O bien está subrayado, o bien está en cursiva, o bien está en negrita. No puedes utilizar los tres juntos, ¿sí? Esto también lo tienes que tener. En la universidad lo vas a emplear.
constantemente para tus trabajos. Entonces, tenlo en cuenta, por favor. Luego no quiero que digas, pucha, profesor de lenguaje nunca nos dijo esto, ¿no? Tenlo en cuenta, ¿sí? Tenlo en cuenta. Entonces, estas han sido las 5 preguntas relacionadas, o la monografía, o el ensayo, o el artículos, o la tesis, y o todo lo demás, dependiendo de la carrera que vayas, ¿no? Si vas a letras, bueno, ya sabes que esto va a ser el pan de cada día. Hasta aquí, con respecto a las 5 preguntas. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro hasta aquí? Ok. Ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios de la clase, tomando en cuenta la teoría pertinente para ir, ¿no? Para ir refrescando un poco la memoria. Es una retroalimentación de lo que se ha visto y lo que no se ha visto, ¿no? En las sesiones que hemos tenido. ¿Por qué no es la B? Allá. En el caso de los libros, de nombre de libros, no de poemarios o de poemas, sino en nombre de libros, ¿no? De libros, de novelas, de cuentos, en el caso de ellos, debe ir sin comillas. Ellos se deben de emplear sin comillas. Los libros se emplean sin comillas. Lo máximo que puedes emplearlos es en cursiva, pero no en comillas, no con comillas. Los puntos suspensivos se pueden reemplazar por el etcétera. Sí, sí, sí. Hay autores que utilizan ello, ¿no? Para no seguir repitiendo, dando a conocer lo demás, utilizan puntos suspensivos. Sí, vamos a repasar la teoría, no se preocupen. Vamos a ver ello. A ver, vamos a empezar con puntuación. Vamos a hacer primero referencias con respecto al punto, ¿sí? Con respecto al punto. Recuerda que hay 3 tipos de puntos, ¿no? Punto seguido, punto aparte y punto final. Primero, antes de entrar al punto seguido, ¿sí? Antes de entrar al punto seguido, te voy a dar 3 características que tú tienes que tener en cuenta con respecto al punto. 3 características principales y esenciales. Primero, después de corchetes, después de paréntesis, después de comillas y de rayas, ¿no? Después de ella, recién se puede colocar el punto. Por ejemplo, si tú dices, ¿no? Todos tenemos muchas cosas que hacer, abres paréntesis, menos mi primo, cierras paréntesis. Después de cerrar ese paréntesis, y es lo último que vas a decir en esa oración, recién colocas el punto. Esa es una de las características principales que tienes que tener. Después de comillas, corchetes, paréntesis y rayas, ¿no? Cuando hables rayas y cierras raya, recién se va a colocar el punto. Si es que es la última idea que estás expresando dentro del enunciado, ¿sí? Dentro del enunciado. Esa es una primera característica. Otra característica es que el punto no se coloca después de la sigla o después de la acronimia, a menos que esta sigla o acronimia se presente al final de la oración. Allí sí, pero si se encuentra en medio de la oración, no lo puedes colocar. Por ejemplo, perdí mi DNI hace 3 semanas. Después de DNI, como es una sigla, no puedes colocar el punto, ¿sí? Ni para la acronimia ni para la sigla. Otro, sí, su audio, por favor, chicos. Otro, y la tercera característica que tienes que tener en cuenta es la siguiente. Que cuando tú empleas un signo de exclamación o interrogación, no debes de colocar el punto. Puedes colocar la coma, ¿no? Dependiendo la oración, pero el punto no. El punto nunca se expresa después de un signo de exclamación o interrogación. Esté empezando la oración o le esté finalizando. No puedes colocar un punto después de un signo de exclamación o interrogación. ¿Sí? Ten en cuenta esto, por favor. Son 3 características principales que tú tienes que recordar. Ellas te van a ayudar a poder tener en cuenta el uso adecuado de estos elementos dentro de la oración, para que tu comunicación sea la correcta. Recuerda estas 3 características, ¿sí? Ahora pasamos a hablar de las clases de puntos. La primera clase es el punto y seguido. Recuerda que el punto y seguido lo único que te permite separar son enunciados, ¿sí? El punto y seguido solamente se usa para separar enunciados, nada más. Enunciados que estén dentro de un mismo párrafo o que se encuentren dentro de un mismo renglón o línea. A ello me sirve el punto seguido. En el caso del punto aparte, ya te permite separar párrafos,
Ya no enunciados u oraciones, sino párrafos. Recuerda que cada párrafo está constituido por dos o más expresiones, por dos o más enunciados. Entonces, te permite separar párrafos. Ten en cuenta lo siguiente. Dice, profesor, después del signo de exclamación se comienza con mayúscula. Sí, si es que no hay un signo de puntuación. Si hay un signo de puntuación como una coma, inicias con minúscula. Si hay un signo de puntuación como una coma, un punto y coma, empiezas con minúscula. Si no hay ningún signo de puntuación, con mayúscula. En el caso del punto y coma, como te mencionaba, ¿no? Los párrafos que se van a separar es porque tienen características diferentes. Hablan sobre el mismo tema, pero las características son diferentes. Por eso se hacen uso de el punto y aparte para separar párrafos, ¿sí? Para separar párrafos. Y por último, el punto final. El punto final es cuando ya terminas todo lo que estás escribiendo, todo lo que has dado a conocer. Allí utilizas el punto final, ¿no? Como cuando le quieres dar, eh, cuando ya quieres decir que ya se terminó todo, ya acabó. Así como tu relación, ya acabó, punto final, listo, ya no hay marcha atrás. Ya acabaste de expresar todo lo que tenías que decir. Entonces, el punto final se utiliza para ello, para darle el final a un escrito. Puede ser en un texto, puede ser en una carta, ¿no? Cuando te despides, utilizas un punto final. O cuando estás contando algo, ya no vas a decir nada más, colocas un punto final, ¿sí? Eso es para el punto, esos son para los elementos del punto, ¿sí? Son las características que tienes que conocer a través del punto. ¿Cuál es el otro elemento o la otra puntuación? El uso de los dos puntos. ¿Dónde vas a emplear los dos puntos? En enumeraciones. Cuando vas a enumerar, así como utilizas la coma enumerativa, también existen los dos puntos enumerativos, ¿no? Los dos puntos también te van a servir para enumeraciones. Recuerda, estas enumeraciones se van a dar cuando se expresa un elemento enunciativo, ¿sí? Cuando se expresa un elemento enunciativo. Dice, se caracteriza por contener siempre un elemento enunciativo, ¿sí? Cuando vas a enunciar algo, cuando vas a dar a conocer algo, ¿no? Como mencionábamos nosotros, que expresamos, ¿no? Lo que viene a continuación. Vamos a enunciar lo que viene a continuación. Entonces, como voy a enumerar cuáles son lo que viene a continuación, utilizo dos puntos y luego las comas enumerativas. En el caso del elemento anticipador, es cuando tú ya das a conocer previamente una palabra específica, ¿sí? Una palabra específica que te dice lo que viene a continuación. Por ejemplo, ¿no? Me compré 3 libros. Ese 3 ya me dice cuántos voy a enumerar. Entonces, ya me está anticipando cuántos son los elementos que yo voy a enumerar, que yo voy a expresar. Allí sí, para ese tipo de cosas, para elementos anticipadores, sí. Por ejemplo, no compré 3 libros, 2 puntos, policiales, fantásticos y románticos. Listo. Como ya anticipé, voy a dar a conocer los 3. Elemento anticipador, ¿sí? Elemento anticipador. Luego en el discurso directo, cuando lo empleamos en diálogos o en citas textuales, podemos emplear los dos puntos. Recuerda, si es una cita textual, después de los dos puntos inicia con mayúscula y con comillas. Si solamente es un diálogo, después de los dos puntos, no se inicia con comillas, ¿sí? No se inicia con comillas. Y para oraciones yuxtapuestas, ¿no? Que ya lo hemos visto en conjunciones yuxtapuestas, en las oraciones yuxtapuestas los dos puntos también se van a emplear. Estos dos puntos pueden ser utilizados como conectores, ¿no? Para conectar oraciones que tienen una relación de causa y efecto, de conclusión o consecuencia, o de verificación y explicación, ¿no? Los podemos utilizar como un nexo, ¿sí? Los podemos utilizar como un nexo para poder enlazar estas dos proposiciones yuxtapuestas. Ya lo hemos utilizado, esto ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hicimos la clase de conjunciones, cuando tuvimos la clase de conjunciones. Entonces, en este caso, ellos van a ser los dos primeros signos de puntuación, ¿sí? El punto y los dos puntos. ¿Hasta aquí todo está bien? Hasta aquí con los dos primeros signos de puntuación. ¿Está bien? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta?
A ver, ¿todo está claro entonces? ¿Sí? Dice, a ver, un ejemplo con la última. Ah, con la yuxtapuesta. A ver, en el caso de las yuxtapuestas, para emplearlo dentro de una oración, podríamos decir lo siguiente, ¿no? A ver. mm, Puedo decir, mm, se nos hizo tarde, nos fuimos, ¿no? Se nos hizo tarde, dos puntos, nos fuimos. Ese, ese dos puntos me está dando una causa y efecto, ¿no? Se nos hizo tarde, ese dos puntos se está empleando, se puede reemplazar por un nexo, ¿no? Por consecuencia o por ello, nos fuimos, ¿no? Se nos hizo tarde, dos puntos, nos fuimos. Hay una causa y un efecto, ¿no? Como se te hace tarde, ¿qué es lo que vas a hacer a continuación? Irte. Utilizas los dos puntos. Para eso nos sirve. Entonces, los dos puntos normalmente lo utilizamos con ese tipo de nexos. Los podemos reemplazar por estos nexos. No directamente en la oración, sino que de manera tácita, ¿sí? De manera tácita. Así se utilizan los dos puntos dentro de oraciones yuxtapuestas. Su prometido lo dejó plantado en el altar. Dos puntos. Entró en una depresión severa, ¿no? Viene la consecuencia. Ajá, viene la consecuencia. Correcto. Entonces, como viene la consecuencia a continuación, vas a dar a conocer. Se siente mal, irá al médico. Excelente. De esa forma utiliza los dos puntos. Ok. El otro signo de puntuación es el uso del punto y coma. ¿Sí? Vamos a ver el uso del punto y coma. El uso del punto y coma lo utilizamos para enumeraciones complejas. ¿Sí? Para enumeraciones complejas. Se utiliza para separar las oraciones de un periodo cuando en ellas ya se ha utilizado comas. ¿No? Cuando en ellas ya se ha utilizado comas. Por ejemplo, ¿recuerdas que te mencionaba o te daba ejemplos? ¿No? Nos fuimos a comer, ¿no? Nos fuimos a comer, los puntos. María, coma, es como que María pidió o María comió arroz con pollo. Punto y coma. Eduardo, coma, ceviche. Punto y coma. Marita, coma, arroz con pato y así. Entonces, cuando estás haciendo enumeraciones, ¿no? En enumeraciones complejas, utilizas el punto y coma porque previamente o porque se va a dar a conocer dentro de estas la coma. ¿Sí? Recuerda, la coma. En esos elementos, en ese tipo de ejemplos, vas a utilizar la coma para enumeraciones complejas. ¿Sí? Para enumeraciones complejas. En oraciones yuxtapuestas, ¿no? Que también ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado, se relacionan igual con los dos puntos o con la coma, ¿no? Utilizamos la oración yuxtapuesta. Recuerda, vas a utilizar el punto y coma en una oración yuxtapuesta, al igual que la coma o los dos puntos, cuando en esta oración no existen nexos, no existen conectores. Esos elementos lo van a reemplazar de forma tácita. ¿Sí? Ellos los van a reemplazar. Esos nexos, esos conectores. Entonces, en esos casos, en el caso de esta oración yuxtapuesta, podemos tener lo siguiente, ¿no? Yo puedo decir para el punto, para el punto y coma, lo puedo utilizar de la siguiente manera. A ver, puedo decir, ellos tocaban todas las semanas, punto y coma, podremos ir a verlos un fin de semana. ¿Sí? Entonces, en ese caso, utilizo el punto y coma para relacionar estas dos ideas dentro de una misma expresión. Recuerda que en la yuxtaposición, al igual que las coordenadas conjuntivas, las oraciones tienen una misma relación, ¿sí? Se encuentran al mismo nivel, a la misma par. Ambas son proposiciones principales. Por eso, las oraciones tienen que ser principales también.
Y en el caso de oraciones coordinadas, ¿no? También empleamos el punto y coma para separar miembros gramaticalmente equivalentes a las estructuras coordinadas copulativas, disyuntivas y adversativas. En ellas también podemos utilizar el punto y coma. Recuerda, si previamente ya se utilizó una coma en expresión y tú vas a dar a conocer un nexo, una conjunción, por ejemplo, adversativa, que normalmente emplearía una coma, como ya hay una coma previa, utilizas un punto y coma, ¿sí? Porque ya hay una coma previa a ello. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Por las tardes, coma, María y Roberto se van a caminar. Como ya tengo una coma previa, voy a colocar punto y coma, pero siempre regresan peleando. En ese caso he utilizado el punto y coma porque ya previamente había una coma, ¿sí? Porque previamente ya se empleó la coma. Para ese tipo de casos lo vamos a emplear. Ahora, en conjunciones coordinantes también, en las adversativas, el sin embargo, el no obstante, emplean el punto y coma. Cuando la oración es extensa. Cuando la oración es cortita, recuerda que va entre comas, ¿no? Me dijo que me quería, coma, sin embargo, coma, se fue con otro. Como es una oración cortita, entre comas. Pero si yo digo, los alumnos estudiaron constantemente para su examen de admisión, sin embargo, muchos de ellos no recordaron el uso de la coma. Allí, como mi oración es extensa, sí puedo colocar punto y coma, sin embargo, coma, o punto y coma, no obstante, coma, ¿no? Para ese tipo de casos, sí. Igual, en las conjunciones coordinantes, para todos los elementos tienen la misma relación, ¿no? Se va a tener el mismo uso, tanto para las copulativas como las disyuntivas. Recuerda que las copulativas te añaden una mayor información y las disyuntivas te permiten elegir, ¿no? ¿Qué elegir? ¿Qué vas a hacer? Y por último, el punto y coma también se utiliza ante conectores, ¿sí? Conectores, que suelen usarse de conectores cuando la longitud de los periodos que el conector discursivo vincula es considerable. Justamente lo que te presentaba en estas coordenadas, ¿no? Estos dos elementos, los dos últimos expresiones se van a relacionar entre sí. Si mi oración es extensa, coloco un punto y coma. Si mi oración es corta, coloco una coma. Recuerda que el punto y coma te permite separar dos ideas, pero esas ideas tienen que estar relacionadas frente al mismo tema, ¿sí? Tienen que estar relacionadas ante el mismo tema. A ver, hasta aquí con respecto al uso del punto y coma, al uso del punto y de los dos puntos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? Con respecto a los tres signos de puntuación que hemos visto. A ver, vamos a ver si ha quedado claro. No por el momento. Ah, no tienes ninguna duda. Ya. A ver, vamos a resolver la pregunta número 1. Dice lo siguiente. Indique la alternativa donde hay uso correcto de los dos puntos. Profe, si digo el niño llora por su pelota, no, es que no puedes colocar el punto y coma porque tienes un nexo, por eso un nexo de causa. Tú tienes que decir, el niño llora por su pelota, sin el punto y coma, porque el nexo es de causa, ¿por qué está llorando? Por su pelota. Es un nexo de causa. Ok, ¿cuál sería la número 1? Ajá, tienes que ponerlo, el niño llora, es que si tú dices el niño llora, punto y coma, su pelota, no hay una relación. Tienes que colocar el nexo en estos casos. Recuerda, no siempre puedes colocar el signo de puntuación. Muchas veces tienes que colocar el nexo, como en esa oración que acabas de colocar. Si tú dices el niño llora, punto y coma, su pelota, la oración no tiene sentido. Si tú me dices el niño llora por su pelota, allí sí, sin utilizar el punto y coma. Tienes que darle sentido a la oración, si no, no se va a entender.
Ok, vamos a la número 1. ¿Cuál era la número 1, chicos? ¿Cuál era la alternativa para la pregunta 1? El así que en la cuarta oración estaría más para utilizar los dos puntos. No, es más para utilizar una coma, porque el así que es un nexo, es una conexión. ¿Cuál sería entonces en la número 1? Observen bien las oraciones, ¿ah? Observen bien las oraciones. ¿Cuál sería en la número 1? Sería la alternativa A, ¿sí? Sería la alternativa A. ¿Por qué? Ahora te explico. Siempre quiso ser un escritor famoso, hoy lo logró. Ese dos puntos después de hoy lo logró es la consecuencia de todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Viene a ser una consecuencia, el efecto que se va a dar. En el caso de la B, cuando se levantó dos puntos, dijo no, ello es incorrecto, bueno, todos lo sabemos. En el caso de la C, recuerda esto siempre a lo largo de toda tu vida. Después del verbo son, no se debe de colocar dos puntos. ¿Sí? Después del verbo son, no se coloca dos puntos. No, no se va a colocar dos puntos. Recuérdalo ello. Y en el caso de la D, debería ser en unos años, celebrará su matrimonio, coma, así que habrá una gran fiesta en la playa. ¿Sí? Debería ser coma en vez de dos puntos. ¿Sí? Esto es con respecto a la pregunta número 1. La C, ¿por qué no? Por el verbo son. Después del verbo son no se debe de colocar dos puntos. ¿Sí? Ellos tienen que recordarlo toda su vida. No se colocan dos puntos después del verbo son. ¿Por qué la D no? Porque tiene que ser coma, así que es un nexo. Oh, chicos, parece que están distraídos, ¿ah? No se distraigan. Si digo pues, son los siguientes, allí sí. Si dice son los siguientes, allí sí. Pero después de son, no. ¿Sí? Después de son no puede ir. A ver, vamos a la pregunta número 2. La pregunta 2 me dice, indique la alternativa donde hay uso incorrecto de dos puntos. Uso incorrecto. Exacto, la alternativa B. Te lo aconsejo para que ya, te lo aconsejo para ya con esa actitud. La oración es lineal, no debe de cortarse, ¿no? No debe de interrumpirse por un signo de puntuación. El Quijote dijo, dos puntos, no hay damisela más hermosa que Dulcinea. Se corretearon y se golpearon con piedras en la calle, ¿no? Lo que viene a continuación, la policía los detuvo, uso correcto de dos puntos. Romario está enfermo, casi siempre falta clases de quechua, ¿no? Es la consecuencia de su enfermedad, a lo que deriva, ¿no? A que falta las clases de quechua. En la B, pues debería ser lineal. A ver, vamos a la número 3. Dice, señala la alternativa en la que hay uso correcto del punto y coma. ¿Cuál sería en la número 3? Correcto, sería la alternativa D. ¿Sí? Sería la alternativa D. ¿Por qué la B no? Ahora te explico por qué la B no. Primero, Alejandro colecciona libros. Debe ser al revés el punto y coma con la coma, ¿no? Punto y coma, Pilar, coma, papiros, allí para que sea el correcto. Su madrastra trató de convencerlo. Aquí debe ser coma, ¿sí? Coma. Solamente colocas el punto y coma antes de elementos como pero, como si no, ¿sí? Como más sin tilde, cuando, ¿sí? Cuando,
hay una coma previamente a ellos. En este caso no hay ninguna coma. Debe ser su madrastra trató de comérselo, coma, pero nadie lo hacía entrar en razón. Manuela, iré a Arequipa, la ciudad blanca. La coma no puede separar, en este caso, perdón, el punto y coma no puede separar a la expresión Arequipa de ciudad blanca, ¿no? Tiene que ser una coma, ¿sí? Ahí tiene que ser una coma. Estos adolescentes destacan en poesía, aquellos en cuento, ¿no? Estoy separando justamente porque estoy empleando una coma elíptica, que es lo que vamos a ver a continuación, las comas. Como estoy separando una coma elíptica, tengo que utilizar el punto y coma, ¿sí? Tengo que utilizar el punto y coma. A ver, la pregunta 4. Selecciona la alternativa donde hay uso correcto del punto y coma. Correcto, la alternativa C. Excelente. Todos los días, apenas llega, se lava las manos. Como ya hay comas previamente, coloco el punto y coma. Luego se echa alcohol y prepara su comida. Correcto, excelente. Excelente. En el caso de la D, no obstante, no debe ir entre punto y comas, ¿no? En este caso, como es una oración corta, pequeña, debe ir entre comas. Y si quieres colocar punto y coma no obstante, después del no obstante colocas coma. No punto y coma, sino coma, ¿sí? Sino coma. En los casos anteriores, Eloy debió organizar el encuentro, punto y coma, y Priscila, coma, nuestra boda. Así debería ser la forma correcta. En el caso de la B, los diseñadores de interiores guían, sugieren, organizan. Todo lo que hace debe estar entre comas, ¿sí? Debe estar entre comas. A ver, ahora vamos a hacer uso del punto. De la coma, perdón. Vamos a hablar de la coma. La coma enumerativa te sirve para separar elementos que están dentro de la misma clase, ¿no? Sofía, Carmen, María, ¿no? Los separas entre comas. Coma enumerativa. En el caso de la coma vocativa, como te mencionaba previamente, por más que tenga un sustantivo o su sustantivo un nombre propio, no es el sujeto dentro de la oración. Y te expresaba, ¿no? Para que encuentres al sujeto dentro de la oración, tienes que hacer la pregunta pertinente. ¿Quién? Si está en singular. ¿Quiénes? Si está en plural el verbo. Y por último le preguntas qué. Si con ellos no tienes respuesta o la respuesta que tienes no es la adecuada, no es la coherente, no suena bien, estás ante un vocativo, ¿sí? Estás ante un vocativo. Por ejemplo, iremos a tu casa, coma, Susana, coma, para ver a tu mamá. Susana no es mi sujeto. Es nosotros iremos a tu casa, sujeto tácito. ¿Sí? El sujeto es tácito. Nosotros iremos a tu casa para ver a tu mamá. El Susana es el vocativo. Por más que hay un nombre propio, hay un sustantivo propio, perdón, no necesariamente va a ser el sujeto dentro de la oración. Ese es el vocativo. En el caso de la aposición, la posición te va a dar una mayor información que obviamente va a ir entre comas, pero esta información se relaciona directamente con el sujeto, ¿sí? Directamente con el sujeto. Por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, coma, el escritor de Los Gallinazos sin Plumas, coma, nació en Lima. Ese del autor de Los Gallinazos sin Plumas se está relacionando directamente con Julio Ramón Ribeiro. A ello se le llama aposición, porque se relaciona directamente con el sujeto o el sustantivo dentro de la oración. Y se coloca entre comas porque es una mayor información y lo que menos se quiere es alterar el orden lógico de la oración. En el caso del incidental o también llamado explicativo, ¿no? En el caso del incidental también te va a dar una mayor información. Sin embargo, esta información no se relaciona con el sujeto dentro de la oración. Es información extra, pero que no se relaciona con nadie. Por ejemplo, si yo digo, las películas peruanas, coma, como todos ya tienen conocimiento, coma, siempre terminan en muerte. Ese, como todos tienen conocimiento, es una información extra que no me sirve para absolutamente nada. Ni siquiera se relaciona con el sujeto.
A ello se denomina coma incidental. Lo que vas a colocar entre comas es el inciso, el incidental, información extra que no tiene nada que ver con el sujeto, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el sujeto. Luego tenemos la coma elíptica, que reemplaza el verbo dentro de la oración, ¿no? Por ejemplo, Joaquín ama a Melissa, punto y coma, ella, coma, a Marcelo. Entonces, en ese caso, ¿sí? En ese caso, esa coma está reemplazando al verbo ama, ¿no? Coma elíptica reemplaza el verbo. Coma hiperbática me sirve para alterar, ¿no? La alteración, para alterar la oración, ¿no? Para alterar la oración y que no pierda el sentido, ¿sí? Que no pierda el sentido. Recuerda que el orden lógico, el orden nominal de una oración es sustantivo, sujeto, verbo y complemento. Para que haya una alteración gracias a esta coma hiperbática, gracias a este hiperbatón, al complemento es al cual yo le voy a colocar la coma. Lo puedo poner al inicio, puedo poner complemento, coma, sujeto, verbo. Puede ir al medio, sujeto, coma, complemento, coma, verbo, o verbo, coma, complemento, coma, sujeto. Y si va al final de la oración, el complemento ya no se coloca comas. Solamente al inicio y al intermedio. Al final ya no va entre comas. La hiperbática te permite alterar. Por ejemplo, ¿no? En las noches de verano, coma, Julio y Maritza se besan. Yo puedo decir Julio y Maritza se besan en las noches de verano. O Julio y Maritza, coma, en las noches de verano, coma, se besan. Para ello me sirve la coma hiperbática, para poder mover al complemento circunstancial dentro de esta oración y no pierda el sentido, no pierda el sentido lógico de la oración. ¿Sí? Y por último, la coma conjuntiva, que lo vamos a relacionar con lo que ya hemos ido viendo previamente, ¿no? Se relacionan con los adversativos, con las consecutivas, con las de continuidad, con las copulativas o las disyuntivas. Por ejemplo, si yo tengo dos conjunciones dentro de una oración, voy a colocar la coma. Si digo, ¿no? Compraremos libros y carpetas, coma, y témperas para el colegio. Como ya tengo un y luego voy a tener otro i, y son dos ideas diferentes, en el segundo, antes de ese i, se coloca coma, ¿sí? Se coloca coma. Puedo decir también, ¿no? Compraremos mesas y carpetas, coma, o nos vamos de viaje con esa plata. Igual, estoy separando dos proposiciones, dos conjunciones que presentan justamente una copulativa y una disyuntiva y las voy a separar con comas, ¿sí? Las voy a separar por comas, porque son dos ideas diferentes que se están relacionando dentro de una misma oración, ¿sí? Dentro de una misma. Siempre va ante la conjunción, dependiendo. Si en la conjunción hay dos conectores, dos nexos, sí. Si solamente hay uno, no. Tiene que haber dos, de dos a más, para que puedas utilizar la coma. Entonces, eso es lo que tienen que tener con referencia a la coma, ¿sí? Esto es lo que tienen que tener con respecto a la coma. Son los tipos en cuanto a la coma, ¿sí? Son los tipos en cuanto a la coma. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Ya recordaron las comas? ¿Tienen algún inconveniente con algún tipo de coma? ¿O todo está bien? ¿Alguna de las comas no le quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí. Ok. A ver, vamos a resolver entonces los ejercicios. Si no tienen dudas, preguntas, vamos a resolver los ejercicios. ¿Ya? A ver, la pregunta número 5 me dice lo siguiente. Identifique la alternativa que presenta uso correcto de la coma. ¿Cuál sería en la número 5?
Excelente, vocativo, correcto. Coma vocativa sería la alternativa B. Correcto. Ujú, correcto. A ver, la 6. Indique la verdad o falsedad en cuanto a las siguientes afirmaciones respecto a la coma. ¿Cuál sería en la número 6? Sería la alternativa A. ¿Sí? Sería la alternativa A. Dice, ¿tiene los mismos valores semánticos que los dos puntos? No, son elementos totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Es el único signo que delimita incisos aclaratorios? No, no solamente es el único. También puedo utilizar los paréntesis para separar ellos, ¿no? ¿Es el único signo que puede delimitar al vocativo? Sí. Esa es su función principal. Su función clave es que es la coma vocativa, ¿no? Es una de sus funciones principales, la clave. ¿Permite codificar los estados emotivos del redactor? No, no te permite la coma hacer ello. ¿Sí? No te va a permitir codificar. ¿Sí? No te permite codificar. Decodificarlos sí, pero codificarlos no. ¿Y se usa para limitar documentos administrativos? No necesariamente, ¿no? Para tú delimitar estos documentos puedes utilizar cualquiera de otros signos de puntuación. No solamente es una característica, ¿no? Así que puedes emplear incluso dos puntos, puedes emplear el punto y coma, ¿no? Para separar estos documentos administrativos. Más que todo en documentos administrativos utilizamos el punto y coma, ¿no? Cuando tienes declaro, dos puntos, o consta, ¿no? Constancia, dos puntos, allí sí. Pero en el caso de la coma no. La coma no me sirve directamente para separar o delimitar documentos administrativos. Por ende, sería la alternativa A. ¿Sí? Sería la alternativa A. Ok. Ahora vamos a pasar a hablar justamente de lo que no se ha visto y que quiero que les quede claro. El uso de las comillas. ¿Sí? Vamos a hablar del uso de las comillas. A ver, presta atención porque esto también ha venido o va a venir en examen de admisión. ¿Cuándo utiliza las comillas? Las comillas me sirven a mí para separar el texto principal de otro texto. ¿Sí? Uno. O cuando se hace énfasis en una palabra o para dar a entender otra cosa, ¿no? También se usa para títulos de poemas y también para extranjerismos. Por ejemplo, si tú dices, ¿no? Ha sido de casualidad, ¿no? Justamente la expresión, el énfasis, casualidad, entre comillas, que te hayas caído, me sirve justamente para ello, para darle un énfasis a una palabra o quieres dar a entender otra cosa, ¿no? O fue de casualidad que te besé, ¿no? Entre comillas, aprovechaste, igual, ¿no? Entre comillas. Estás dando a entender otra cosa. En el caso de los títulos de poemas, como vimos en la pregunta de la evaluación, ¿no? Para los títulos de poemas. Y en el caso de los extranjerismos también, cuando utilizamos extranjerismos dentro de las oraciones, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, me mandó los archivos por email, ¿no? Después de 5 horas. El email es un extranjerismo, porque lo correcto debe ser correo electrónico, que es lo que nosotros debemos utilizar. Sin embargo, utilizamos la expresión email. Para ello también podemos utilizar las comillas, ¿sí? Se pueden emplear también con ellos, con los extranjerismos. Ese es en cuanto a comillas, ¿sí? Eso es en cuanto a comillas. Para el uso de la raya, para introducir un inciso, recuerda que la raya se relaciona con el inciso, para introducir un inciso dentro de un periodo más extenso. Es decir, en el caso de codificar es cuando tú lo piensas, cuando tú vas creando el mensaje. La decodificación es cuando tú ya lo das a conocer y la otra persona lo interpreta. La decodificación es cuando tú interpretas lo que se dice, vas a interpretar. Esa es la diferencia. Ok, en cambio, ahora, el uso de la raya, recuerda, lo vas a utilizar cuando vas a dar una mayor información. ¿Sí? La mayor información, el inciso. Recuerda que el inciso no solamente lo vas a dar a través de comas,
sino que también lo puedes expresar a través de rayas, cuando vas a dar una mayor información. Entonces, cuando esa información es extensa, puedes utilizar las rayas, ¿no? Es información extra que te va a servir o no te va a servir dentro de la oración, pero recuerda que no se relaciona con el sujeto, ¿sí? No se relaciona con el sujeto. El uso de los guiones. ¿Cuándo vas a utilizar guiones? Se utiliza para vincular los dos elementos que integran una palabra compuesta, ¿no? Recuerda que hemos utilizado guión para palabras compuestas, ¿sí? Por ejemplo, teórico, práctico, ya utilizábamos un guión. Bueno, para ello me sirve. Y también me sirve para expresar distintos tipos de relaciones entre palabras simples, ¿no? Los guiones los voy a utilizar para ello, para dar esa separación, ¿sí? Para dar esa separación. Para darle una expresión, no separación, sino para darle un sentido diferente a cada una de ellas, pero que pueden estar relacionadas. Más que todo esto lo vemos con palabras compuestas, ¿no? El uso del guión. Y por último, tenemos el uso de paréntesis. Recuerda que los paréntesis, ¿no? O se utiliza los paréntesis en forma par, es decir, no puedes utilizar solamente uno de ellos, tienes que utilizar ambos. Ahora, cada uno de ellos espaciado entre palabras encerradas, ¿no? La información que quieres dar a conocer la vas a expresar entre paréntesis. ¿Qué es la función o cuál es una de las funciones principales del paréntesis? Realiza una aclaración. Hace una elipsis, ya sea para citas textuales. Te sirve para incluir anotaciones, para dar fechas incluso, ¿no? Para expresar fechas, vas a colocar entre paréntesis, nombres de lugares, entre otras cosas, ¿sí? Para todo ello me sirve, ¿sí? Para todo ello me va a servir. Para hacer aclaraciones, para citas textuales, para acotaciones, para fechas, ¿no? Para todo ello me sirve el uso de paréntesis. Ok. Hasta aquí, con respecto al uso de cada uno de ellos, ¿ya está claro o tienen alguna duda, alguna pregunta? Ah, el guión. A ver. El guión nosotros lo vamos a emplear, ¿sí? Lo vamos a emplear básicamente como función principal, ¿sí? Como función principal para separar palabras compuestas. ¿Recuerdas las palabras compuestas que trabajábamos en tildación? ¿No? Había tildación de énfasis, tildación en palabras compuestas con guión y sin guión, ¿no? Donde si estaba sin guión, por ejemplo, la segunda conservaba la tilde si es que la llevaba. En el caso de los guiones, ¿no? De las palabras compuestas con guión, ambas expresiones se expresaban tal cual eran originalmente. Ya, para eso me sirve el guión. Para darle, ¿no? En palabras compuestas a cada una de ellas su relación normal, su relación distinta de la otra. Para eso me sirven los guiones. En el caso de la raya me sirve para separar mayor información. Es decir, si yo estoy utilizando, por ejemplo, tú estás escribiendo tu monografía, y quieres expresar mayor información, si quieres dar una mayor información de la que ya tienes, pero ya has colocado previamente una coma, por ejemplo, ¿cuál es el otro elemento que te sirve? La raya. Empleas una raya y empiezas a dar a conocer toda la información que quieres introducir, toda esta mayor información. Ahora, ¿por qué utilizas la raya y no una coma para el inciso? Porque esta mayor información es información extra que puede ser muy extensa. Dentro de esta información nueva vas a colocar comas incluso. Entonces, para que no haya un incorrecto empleo de los signos de puntuación y vas a dar una mayor información, lo colocas entre rayas. De esa forma separas el inciso, porque dentro de ese inciso también puedes hacer uso de signos de puntuación. Ah, ¿se escucha bajo? ¿Sí? ¿También escuchan bajo todos ustedes? A ver, vuelvo a repetir, ¿sí? Vuelvo a repetir entonces para el uso de la raya, ¿sí? Para el uso de la raya. Vuelvo a repetir por si acaso no ha quedado claro y no se ha escuchado bien. A ver, en el caso de la raya, o sea, lo vamos a emplear, o más que todo se emplea cuando la oración
¿sí? La oración donde estoy trabajando es extensa, es mucho más grande. Entonces, en esos casos, para esos casos, voy a emplear la raya. ¿Por qué? Porque imagínate que tú estás hablando de las emociones, ¿no? Y estás mencionando emociones y previamente dentro de esas expresiones ya has colocado un signo de puntuación. Imaginemos una coma. Entonces, si tú quieres dar una mayor información, pero sabes que dentro de esa mayor información vas a colocar también otro signo de puntuación, para que no exista una incorrecta, un incorrecto entendimiento de lo que estás expresando, colocas la raya. Esta raya ya me está indicando que lo que viene a continuación es un inciso, es una mayor información. Sin embargo, coloco la raya porque el inciso va a ser extenso y además, dentro de ella, ¿sí? Dentro de ella, se está colocando otro signo de puntuación, que puede ser una coma, por ejemplo. Para eso me sirve la raya. Tú lo vas a emplear, estas rayas las vas a emplear constantemente en tus trabajos en la universidad, constantemente. Y si vas a letras, pues va a ser tu amigo fiel, ¿no? Porque vas a emplear mucha información para llenar las hojas, ¿no? Haciendo uso del inciso. Entonces, hasta aquí, ¿está claro el uso de estos elementos? Tanto de las comillas, de las rayas, de los guiones y paréntesis. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo está claro? Ok, a ver, vamos a resolver las preguntas. Vamos con las preguntas. A ver, la pregunta 7 dice lo siguiente. En el enunciado, con la seriedad del juez, el detenido explicó con alto tono que era inocente, pero nadie le creyó. ¿Qué elementos se van a emplear? Dime, Hans, ¿cuál es tu pregunta? Sí, la raya normalmente la utilizas para el inciso. Recuerda que el inciso es una mayor información. No es que la información sea, no sea necesaria, ¿no? O sea, es una información que te puede servir para algo, pero normalmente esa información no se va a relacionar directamente con el sujeto. Es una información extra. Te puede aclarar alguna cosa, pero no se relaciona con el sujeto, con el elemento importante dentro de la oración. Claro, si deseas la puedes omitir. Recuerda que el inciso se puede omitir, ¿no? Solamente que si tú quieres dar a conocer una mayor información, utilizas justamente al inciso. Ok. A ver, con la seriedad del juez, el detenido explicó con alto tono que era inocente, pero nadie le creyó. ¿Cuál sería? A, la A, la C. A ver, con la seriedad del juez, coma, el detenido explicó, coma, con alto tono, coma, que era inocente, coma, pero nadie le creyó. Pero si ya tienes varias comas, no puedes cerrar con una coma, ¿sí? No puedes cerrar con una coma. Entonces, ni la B ni la C van a ser correctas, porque ya tienes comas. Recuerda, si ya tienes una coma previamente antes del conector, el conector se va a emplear con punto y coma. Entonces, la B y la C no son. Te queda la A y la D. ¿Cuál sería en la A y la D? Está entre la A y la D. ¿Cuál sería? La A. Déjame decirte que es la D. ¿Por qué? Recuerda que la comillas, ¿para qué te servía? Para cambiar el énfasis a una palabra que quieres expresar. Yo voy a decir lo siguiente. Con la seriedad del juez, ¿no? Coma, el detenido explicó, porque dice con alto tono. Si tú estás hablando con alto tono, ¿estás explicando algo o estás gritando? Tú gritas cuando explicas, entre comillas.
Recuerda, te sirve las comillas para darle un énfasis. Ajá. Si dice con alto tono, no es una explicación. O sea, allí justamente este inciso que es con alto tono me está sirviendo para darme la referencia de cómo está explicando. Con alto tono. ¿No? No tiene sentido. Ajá. Entonces, a ver chicos, su audio por ahí, ¿alguno? Con la seriedad del juez, coma, el detenido, entre comillas, explicó, entre comas, con alto tono, que era inocente, punto y coma, pero nadie le creyó. No puedo argumentar nada ante esta lógica. Claro, es que el que te ayuda, el elemento que te ayuda es con alto tono. Ese es el elemento que te ayuda a saber que estás utilizando las comillas. Si yo no tuviera el con alto tono, no utilizo las comillas. Porque si yo digo con la seriedad del juez, el detenido explicó que era inocente, normal, se entiende. Pero con alto tono me está ayudando a interpretar que él no está hablando, que él está gritando. ¿Sí? Que él está gritando. A ver, vamos a la pregunta 8. Indica la opción en la que se ha presentado uso correcto de las rayas. ¿La ve? Mi abuela, aún lo recuerdo, siempre nos daba consejos. Ahora, ¿qué te decía el inciso cuando utilizabas la raya? ¿Para qué era? Cuando la información era extensa. Cuando la información era extensa. Si yo digo aún recuerdo, ¿es una información extensa o puedo hacer uso de comas? ¿Qué me decía la teoría? Cuando la información es extensa, para periodos extensos. El aún lo recuerdo no es un periodo extenso. ¿Sí? No es un periodo extenso. Aquí sería la alternativa C. ¿Sí? Va a ser la alternativa C. Radamel tenía una relación amor-odio, palabra compuesta, con esa damisela. Allí sí. Amor-odio es una palabra compuesta. Estoy empleando la raya para separar estas expresiones. Allí sí. Allí la raya sí me sirve para dar esta referencia. ¿Sí? Para dar esta referencia. En el otro caso pensé, pese a que faltaba con frecuencia, obtuvo buenas calificaciones, no voy a utilizar, ¿no? La raya. El Banco de la Nación, BN, debe ir entre paréntesis, por ejemplo, ¿no? Puede ir entre paréntesis. Da préstamos con bajos intereses, ¿sí? Por ende sería la alternativa C, ¿sí? Sería la C. A ver, vamos a la pregunta 9. Dice, señale la alternativa donde debe usarse un guión. ¿En qué alternativa debe utilizarse un guión? Excelente, la C, ¿no? La C. Leticia leyó un artículo analítico descriptivo, palabra compuesta, ¿no? Palabra compuesta. Ambas, cada una de ellas puede presentar tilde o si no la tienen, pues no se les coloca. Correcto, excelente, ¿sí? Excelente. Y la pregunta 10 dice lo siguiente, señala la alternativa en la que se ha usado adecuadamente los paréntesis. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería en la 10?
Observa bien la pregunta. ¿Cuál sería la 10? Dice, en la que se ha utilizado adecuadamente el paréntesis. ¿Lo ves todo negro? ¿Seguro? A ver. ¿Se dejó de compartir? ¿Se logra ver? ¿Sí? Ok. A ver, Leo, quien es un escritor joven, entre paréntesis, no. La UNMSS, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tomará su examen el mes de marzo. Joseph les reclamó la lealtad, al no ser entendido renunció en 2006, no debe de ir entre paréntesis. Los docentes fueron evaluados el día 12 de enero del 2021, ¿no? Debería ser la alternativa B, ¿sí? La clave es la alternativa B, ¿sí? La clave es la alternativa B. Ok. A ver, te voy dejando las claves de la tarea domiciliaria, ¿sí? De puntuación. A ver, chicos, ok. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta?